Para que no digan que no los invito, morros. El Ometeo, la lluvia y el agua de los ríos Tlaloc y Chalchitlicue. Así que vamos el camino de las flores amarillas. Vamos a la ciudad de Esmeralda en busca del mago de Oz. Cáiganle, morros. Una vez más, la energía de Chalchitlicue manifestada. No podía manifestarse sin el divino masculino, la lluvia, Tlaloc, Baranotilama, Netijacama. Agua y más agua. Hoy es el inicio de la trecena y de la veintena de la trecena Sesipactli y de la veintena Xococuetzi, para dar paso a Ochpanistli. Faltan algunos mesecillos para terminar el año gregoriano y seguimos rodando como las piedras. Estamos en la 10ª veintena de 18 de nuestro año solar, Pactlactli Guanometecpac, coincidiendo y marcando el inicio del equinoccio de otoño. Y la temporada de eclipses. Rumbo a Monte Tlaloc, eclipse 12 Tecpatl, Ochpanistli, barrimiento de los caminos. Y así nos podemos ir todo el camino. Agua por aquí, agua por allá. Mesito. El sonido, el lago. Hace una película, ¿no? Es así como nacen los ríos.
Bitácora del día. Estamos en un día 12 Hecat de la veintena de Ochpanixtli, rumbo a Monte Tlaloc para alcanzar el eclipse del 2 de octubre. Así es que los retos van a estar muy buenos. Para Notiulama, Nechijacame. Algunos mesecitos de lluvia han sido suficientes para reactivar estos viejos caudales que tú podías pasar tranquilamente caminando. La energía de Chalchitlicue una vez más manifestada. Para Notilama reportó Rambo Bebé. Les dije que vinieran, chavos. Volvemos al estudio. Mira qué chulada. Gracias a las intensas lluvias y al temporal de huracanes y tormentas tropicales, estos cauces han vuelto a revivir. Ah, nada más que chulada. Nada más que chulada, papá. Lo logramos. Ya ganó. ¿Por qué, güey? No te avergüences, Recita. Bueno, espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco el corazón que has puesto en mí. Para Notiulama, Rambo Baby, volvemos al estudio. ¡Wilson! La radio Notilama reportó Johnny Brown. Volvemos al estudio. Radio Notilama, transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México, trae para ti el viaje del año. Nomás el chuletón. Bitácora del día, sigue siendo un día 2 Ome, Ejecat, 2 viento, y terminará hasta las 6:45.
Ha sido una subida llena de agua, pero aquí seguimos, ¿no? Para seguir. Bitácora de viaje. Es un día J, esperando un día Nahui, Cuetzpali para recibir el eclipse, pero mientras el clima está así, el monte plano. Para el dilema, Rambo bebé. Volvemos al estudio. ¿Crees que todo va a estar así nublado, no? Un poquito de sol para que no nos agüitemos. Y a pesar de que se nubla por unos minutos, el clima es agradable. Para Lama. Para Lama. Rambo bebé. Radio Notilama, transmitiendo desde Monte Tlaloc en un día 3 Cali. Oh, sí, un poquito de sol. Pero sí me conecto ese toquecito. Transmitiendo desde Monte Tlaloc, Perete de la República. Transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Transmitiendo desde Monte Tlaloc. Para Radio Notilama informó Rambo Bebé. Volvemos al estudio.
De nuevo el lago de Texcoco y la Ciudad de México, el centro y el sur. Luego no los invito, morros. Nada más que chulado. Los campos llenos de rosas, de tonos rosas, de tonos amarillos. Este es otro de los lugares preferidos. Una rosa. El lago de Texcoco. En la Ciudad de México. La Ciudad de México, la gran México Tenochtitlan. El Cihuatlampa, donde se guarda el sol. Está a punto de culminar a las 6:43. El día 4 Quetzalin para llegar a 5 Coachicomecoat. Mientras estamos despidiendo este día 4 la cartija, la trecena de Ochpanistli, el barrimiento de los caminos de nuestro año solar 12 Pedernal, Mactlactlihuan Ometecpac. Regresando del eclipse del día de hoy, registrado a las 10:30, 11. Punto de culminar el día 4 Quetzalin.